Grecia y China, dos culturas ancestrales conocidas por sus múltiples aportaciones a la sociedad que continúan vigentes aún hasta hoy. Ambas han dejado un legado remarcable. Son culturas que cuentan con diversas similitudes y al mismo tiempo son únicas a su manera. Grecia, ubicada en el sureste de Europa, dividida en 4 regiones naturales: Grecia continental, Grecia peninsular, Grecia asiática y Grecia insular. Grecia estuvo dividida en pequeñas ciudades y estados unidos por idioma y religión, pero con diferentes gobiernos, educación, costumbres y sociedades. China, una de las culturas ancestrales más viejas, se dice que sus primeros habitantes estaban ubicados en la cuenca del río Amarillo, en una zona muy pequeña, de lo que es a comparación la China de hoy en día. Una de las diferencias más grandes entre estas dos culturas ancestrales era la política o el gobierno. En Grecia existían las polis, siendo la unidad política en Grecia. Cada polis tenía 3 ciudades. Las polis representaban la integración armónica del individuo con el Estado. En la antigua Grecia existían 4 maneras diferentes de gobierno. La primera era la monarquía, siendo el gobierno de un solo hombre, el rey. La siguiente era la oligarquía, un gobierno de unos pocos aristócratas que manejaban todos los asuntos de la ciudad. Después vino la tiranía, en la cual un solo hombre tomaba el poder de la ciudad de manera violenta. Y al final, la manera más compleja que alguna vez pudo haber tenido Grecia, la democracia, en la cual el gobierno estaba a manos de los ciudadanos, siendo la forma más compleja de este tipo de gobierno. A diferencia de Grecia, en la antigua China solo se trataba de un tipo de gobierno, las dinastías. Estas dinastías tuvo una variación, era la dinastías con los jefes militares, en la cual todos los jefes militares trataban de conquistar otras dinastías, y al final todas estas se reunieron ante un emperador, formando el tipo de gobierno que conocemos de China, que viene siendo las dinastías. Respecto a la economía, aunque los griegos y los chinos se basaron al principio en la agricultura, tiempo después su fuente económica principal cambió. Grecia se enfocó en el comercio marítimo, gracias a su ubicación al lado del mar. Desarrollaron también la moneda, la cual usaban durante el intercambio de bienes. La moneda más usada y popular era la moneda ateniense. Mientras que China creó el camino de seda, por el cual se exportaban seda, jade, porcelana a lugares como Persia, Grecia e India, entre otros, e importaban cosas de los mismos. En China se usaban conchas llamadas kauri para el intercambio de bienes, pero con el tiempo se volvió difícil encontrar esto, y por lo tanto crearon imitaciones de metal de las conchas. Después, en la dinastía Han, llegó la moneda, y en la dinastía Song llegó el papel moneda. El griego, de origen indoeuropeo, junto con el chino y el egipcio, es una de las lenguas del mundo de las que podemos seguir su evolución a través de muchos años. Son de las lenguas más antiguas en el mundo. Los griegos perfeccionaron el alfabeto fonético, añadiendo signos para las vocales, generalizaron la escritura de izquierda a derecha, que este fue adoptado por los latinos. La escritura china tiene de origen logográfico. Este consiste de miles de caracteres, los cuales son formados por 8 trazos, en los cuales la forma, el tamaño y la longitud de estos trazos tienen importancia, ya que al cambiar la longitud, el tamaño o la forma, se puede llegar a cambiar el significado. En cuanto a la religión, estas dos culturas tuvieron una gran similitud, ya que eran politeístas, creían en varios dioses. Su mayor diferencia era que Grecia tenía multitud de dioses, mayores, menores, entre otros, a diferencia de China, que solo tenía un dios llamado Shangti y una fuerza natural conocida como Taien, o cielo, la cual se creía escogía a la persona que gobernaría China. La economía influía de manera significativa en la cultura china, debido a que las clases sociales eran definidas por el trabajo de cada uno. El rey y su familia estaban en la posición más alta de la clase social. Seguían del rey los Shi, que eran los estudiantes, luego los Nang, que estaban conformados por los campesinos, estos en una posición alta debido a que la agricultura era clave en la cultura china. De ahí seguían los Gong, que eran los artesanos, y al final los Sheng, que eran compuestos por comerciantes y vendedores. A diferencia, en Grecia las clases sociales eran decididas por la posesión de tierras, y se dividían en 3 clases. Los ciudadanos, que eran los únicos que podían poseer tierras y dedicarse a asuntos de la polis. Los metecos, la clase media en esa época, eran extranjeros, en su mayoría banqueros y comerciantes. Eran libres y podían participar en ceremonias de todo tipo.
y al final a los esclavos. Estos no tenían derechos sobre sus vidas ni sus cuerpos. Tenían dueños. Los dueños, el único derecho que no poseían era el de la vida o la muerte del esclavo. Las más importantes contribuciones de Grecia fue la catapulta, inventada por Dionisio de Siracusa, con fines militares, ya que podía lanzar objetos muy pesados a distancias significantes. El teatro, donde los grandes filósofos expresaban sus ideas y se representaban obras de teatro. El principio de Arquímedes y el teorema de Pitágoras. Los Juegos Olímpicos, una de sus contribuciones más conocidas, en la cual se incluyen diversos deportes, y una de sus más importantes contribuciones, la democracia, en la cual se introdujo el voto, las decisiones y representaciones. Los chinos aportaron la fundición del metal, el metal siendo el bronce, y luego con un mejor horno llegó la fundición del hierro, y luego el acero. La brújula, mediante la utilización de imanes naturales para magnetizar un puntero de hierro, el papel, la pólvora, con la cual hicieron los fuegos artificiales, la seda, está siendo exportada junto con la porcelana en la ruta de seda. La vestimenta general de China eran túnicas de seda largas hasta el piso para las mujeres y hasta la rodilla para los hombres. Durante un tiempo, los emperadores eran los únicos que tenían permitido usar colores vivos, los demás usaban colores apagados. Aunque en Grecia también se usaban las túnicas, el material de estas habla mucho sobre la clase social a la que pertenecían. Los chinos tienen una dieta muy saludable, comen carne y pescado muy pocas veces y con una gran cantidad de vegetales. También el arroz y los fideos son platillos comunes junto con el té. Los griegos, por su parte, tienen una alimentación que consistía en cereales, trigo y cebada. Se come más el pescado que la carne, ya que este se podría considerar un alimento esencial para la población urbana. El transporte en la antigua Grecia eran los caminos y los barcos. Los caminos no eran tan sofisticados, la mayoría eran pistas de barro o piedras planas en la tierra. Lo importante de esto fue la construcción de surcos, por los cuales las ruedas de los carros podían transportarse con facilidad. Aún así, el mayor medio de transporte eran los barcos, los cuales eran impulsados por velas y remos. En China, los principales transportes eran barcos, carros y carretes, impulsados por caballos, mulas, burros, entre otras cosas. Un dato curioso es que los emperadores, a diferencia de los súbditos, tenían carros empujados por hombres y sirvientes cerca en caso de que tuvieran una necesidad o deseo.